Bueno, continuando esta clase extraordinaria, haciendo lo que es un reconto de la unidad uno, digamos, un resumen. eh, Empezamos, digamos, en la primera clase viendo, digamos, el concepto de filosofía, ¿sí? Es decir, tipo, que tiene un origen etimológico compuesto en el sentido de filo, en griego es amor, sofía, conocimiento, es decir, etimológicamente se puede definir como amor al conocimiento, ¿sí? Siempre remarco que la filosofía, junto con la ciencia, la religión y el conocimiento vulgar, son formas de representar la realidad, digamos, ¿sí? No son la realidad, sino que son formas de representación de la realidad. Entonces son formas de conocimiento, digamos, ¿sí? Es decir, la filosofía es una forma de conocimiento diferente a la ciencia, es decir, la religión es una forma de conocimiento diferente a la ciencia o a la filosofía, y, y la ciencia es una forma de conocimiento diferente a la filosofía, a la religión o al conocimiento vulgar, ¿sí? Entonces, dicho eso, es importante tenerlo en cuenta, digamos, sí, en el cual, es decir, una de esas ramas del conocimiento, que es la ciencia, es decir, en la modernidad se construye como, es decir, la fuente del conocimiento y desconoce a las otras dos, ¿sí? Desconoce a la filosofía, la desconoce a la religión, y entonces como que la filosofía, es decir, no puede pasar por el tamiz científico, ni tampoco la religión puede pasar por el tamiz científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene verdades absolutas, es decir, científicas, que pueden ser rebatidas con otra verdad científica cuando venga, es decir, tipo, una verdad científica superior, digamos, es decir, reemplaza la otra, ¿sí? En la filosofía no existen las verdades absolutas, digamos, sino que está en permanente duda, en permanente cuestionamiento, en permanente se pregunta y se repregunta de manera permanente, ¿sí? En la religión hay verdades absolutas que son verdades absolutas reveladas, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, ¿quién las revela esas verdades? Dios. Entonces, uno cree o no cree, pero no, es decir, ahí no puede pasar, es decir, la verdad religiosa, digamos, por el tamiz científico, digamos, ¿sí? Ni por, es decir, tipo, el concepto filosófico, digamos, ¿sí? Se unen la filosofía y la religión en la teología, digamos, ¿sí? Pero la teología no forma parte, digamos, del estudio, es decir, del estudio religioso, digamos, sino que forma parte, digamos, de una rama de la filosofía encargada, digamos, del estudio de la religión. El conocimiento vulgar, el conocimiento que tenemos todos, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, un conocimiento eh, que es decir, surge, digamos, a través de la experiencia, ¿sí? La ciencia surge a través del método científico, la religión a través de verdades reveladas, la filosofía con respecto a la, la pregunta sobre el todo, digamos, ¿sí? Entonces, el conocimiento vulgar surge de la experiencia. ¿Sí? Yo sé que si pongo una carne al fuego, se cocina, ¿sí? Es decir, la explicación del por qué, cómo, es decir, la puede dar un químico, la puede dar un físico, ¿sí? Es decir, pero, es decir, de manera científica, ¿sí? Pero así el conocimiento que cómo cocinarlo lo tenemos, es decir, de todo o prácticamente todo alguna vez que hayan tirado algún bife en una plancha, ¿sí? Entonces, son cuatro formas de conocimiento, ¿sí? Pero que no, es decir, que no, es decir, no es que una prevalece sobre la otra, sino que, es decir, son formas diferentes, digamos, ¿sí? Ese es un primer punto que es importante remarcar, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos filosofía, no hacemos ciencia; cuando hacemos filosofía, no hacemos religión, digamos, ¿sí? Vamos a verlo a San Agustín, Santo Tomás, ¿sí? Pero desde el punto de vista filosófico, su aporte filosófico. Eh, entonces, es igual va a recalcar eso, digamos, que son formas de representar la realidad, ¿sí? Eh, Dicho eso,
la otra característica que tiene la filosofía es que es pantónoma, ¿sí? A diferencia de la ciencia, que solo abarca una parte, la filosofía abarca todo el espectro del ser humano, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, desde la bioética, es decir, tiene un componente filosófico, hasta es decir, tipo, la política, la ciencia económica, las ciencias jurídicas, es decir, tipo, no hay un actuar humano que no esté atravesado por la filosofía, digamos, ¿sí? Es decir, esa es la otra característica que es pantónoma, digamos, ¿sí? Está la duda socrática, que es la duda permanente, el de repreguntarse buscando, digamos, el concepto de la verdad, una verdad filosófica, es decir, siempre una verdad relativa, eh, por lo tanto no hay verdades absolutas como sí en la ciencia o sí en la religión, ¿sí? Dicho eso, cerramos ahí el concepto eh, de qué es la filosofía y eh, en la primera clase, digamos, en la primera clase habíamos puesto que la filosofía, a ver, estamos buscando, la primera clase, ¿sí? Antes de empezar a ver los filósofos presocráticos, habíamos visto que la filosofía griega eh, no es la única filosofía existente, digamos, o la única que se desarrolló, digamos, ¿sí? Sino que también podemos hablar de la filosofía hindú, de la filosofía china, de la filosofía desarrollada por los aztecas, los mayas, los incas, ¿sí? Es decir, tipo, que, es decir, tipo, en ese sentido, es decir, tipo, la construcción, digamos, del pensamiento occidental se caracteriza, digamos, por ser un pensamiento monista, único, ¿sí? Es decir, tipo, en el sentido de que el desarrollo, digamos, del pensamiento occidental termina por aplastar, digamos, es decir, tipo, la existencia de otros pensamientos diferentes o otros entendimientos filosóficos separados, digamos, ¿sí? Eh, Hablábamos de que uno de los últimos filósofos en ver es Enrique Dussel, digamos, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? Enrique Dussel habla de que el desarrollo de los diferentes pueblos llevan a diferentes concepciones filosóficas, ¿sí? La filosofía de Occidente es una filosofía formada en el judeo-cristiano europeo, digamos, ¿sí? El judaísmo cristiano europeo, es decir, tipo, toda la región de Europa, todo lo que es Asia Menor, el norte de África, desarrolla grandes civilizaciones, ¿sí? Dentro de esas grandes civilizaciones están los sumeros, es decir, con la escritura cuneiforme, los egipcios con las pirámides y así, tipo, el desarrollo de los pictogramas, los griegos, los romanos, ¿sí? Es decir, y después viene, digamos, es decir, el Papa y los reyes cristianos, digamos, ¿sí? Portugal, Castilla, Aragón, todos los ducados o principados franceses, bueno, es decir, tipo, en Italia, digamos, es decir, tipo, todos eran, digamos, dependientes del Papa, digamos, esos reyes medievales, después vamos a ver por la teoría de las dos espadas, dependían del Papa. Entonces, ese es un primer gran núcleo de desarrollo del pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, a eso? Eh, es decir, en esa región se generan, digamos, las tres grandes religiones del mundo, las cuales son el judaísmo, el cristianismo y, es decir, el mundo musulmán, digamos, ¿sí? Ambos, todos sostienen, digamos, que sea Yahvé, Dios, Alá, ¿sí? Es decir, tipo, una concepción unívoca, digamos, ¿sí? Es decir, ahí lo que prima es el concepto de la unidad, el individuo, digamos, ¿sí? Eh, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque hace o marca, digamos, la forma de entender ese tipo de Occidente, ¿sí? Ese tipo, la explicación unívoca, es decir, tipo, cuando dicen hagan la línea del tiempo y hacen una línea, y esa línea, es decir, tipo, es como que va con, es decir, la consecución de puntos, es decir, la consecución de hechos históricos y va desembocando, digamos, a la modernidad, digamos, al desarrollo permanente. Bueno, esa manera de entender es de Europa,
y es, decir, y es de la filosofía occidental y es la preponderante, digamos. ¿Por qué? Porque si hay una unidad, no permite la existencia de los otros, digamos, ¿sí? Eh, a diferencia de el otro gran grupo, digamos, que dice Enrique Dussel, que se desarrolla en base a una concepción dualista, digamos, ¿sí? China e India tienen una concepción de desarrollo dual, digamos, ¿sí? Ahí están el yin y el yang, ¿sí? Sí, el sol y la luna, el tigre y el dragón, lo material y lo espiritual, es decir, tipo, eso en la filosofía china se ve mucho, ¿sí? Es decir, ese concepto de lo dual, ¿sí? En la India también, digamos, de ese tipo, el Kama Sutra, es decir, bueno, es un libro, digamos, erótico, digamos, ¿sí? Es un libro de filosofía en la cual habla de la complementariedad, digamos, es decir, de la dualidad hombre-mujer, ¿sí? Pero que también es sol y luna, es decir, digo, día y noche, entonces, es decir, tanto en China como en India, la concepción dual lleva, digamos, a un entendimiento, digamos, de el otro diferente, digamos, ¿sí? Y tiene, digamos, todo un entendimiento, digamos, ¿sí? Uno de los libros de filosofía más viejos y conocidos, digamos, por Occidente, eh, eh, es decir, que es de la filosofía china, tiene que ver con el arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿sí? Es un libro de filosofía china, digamos, ¿sí? Tiene más de 5.000 años de existencia, ¿sí? O sea, se escribió en el 3000 a.C. y tiene, digamos, una vigencia de ese tipo permanente, digamos, ¿sí? Eh, y que no habla, digamos, de la guerra, es decir, habla de la guerra, pero en realidad sirve, digamos, como un libro también de entendimiento eh, de estrategia, un libro de filosofía de vida, digamos, ¿sí? Y después Dussel termina cerrando esta concepción, digamos, que la filosofía occidental no es la única, sino que la otra tiene que ver con la filosofía desarrollada por los pueblos originarios de América, digamos, ¿sí? Los mayas, los aztecas, los incas, si estábamos diciendo que tienen un desarrollo en matemática, en ciencia, en arquitectura, en astrología, es probable que también lo tengan en filosofía, digamos. Simplemente que Occidente, con su concepción unívoca, es decir, aplasta, es decir, tipo, al otro, digamos, es decir, tipo, indefectiblemente se impone, digamos, ¿sí? Después vamos a ver cómo se impone es decir, eso los alumnos que son presenciales ya lo saben, digamos, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se plantea, digamos, en la filosofía de los pueblos originarios de América? Es decir, si en uno es la unidad, en China y la India es la dualidad, en América se planteaba la cosmovisión, ¿sí? O la pluralidad. Es decir, el concepto de la Pachamama, es decir, tipo hermano Sol, hermana Luna, hermano Jaguar, hermano Puma, ¿sí? Es tipo, ¿por qué? Porque sí, la Pachamama es la madre tierra, digamos, y indefectiblemente, es decir, tipo, el ser humano se integra a esa totalidad, ¿sí? Es decir, tipo, y entonces hay una visión de cosmovisión, ¿sí? No es Dios diciéndole el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los comparte el Corán, es decir, el Corán también tiene el Pentateuco, o sea, también empieza con el Génesis, y también el tema de la Torá, es decir, el libro eh, hebraico, también tiene el Pentateuco, ¿sí? Entonces, ambos, todos coinciden que Dios le dice al hombre, agarrá y tomá de la naturaleza lo que vos quieras, que lo cree para vos, ¿sí? Esa es una concepción filosófica totalmente diferente al concepto de la Pachamama, digamos, ¿sí? Es decir, estás en la naturaleza y compartís, es decir, con la naturaleza el todo, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, y nadie piensa en ir a sacarle a la madre, es decir, tipo, eh, es decir, el árbol, es decir, tipo, el jaguar, o, es decir, tipo, o tomar de más de lo que se necesita, digamos, ¿sí? Entonces, ahora que viene la concepción del ecologismo, sí se empieza a ver la naturaleza de manera diferente, digamos, ¿sí? Pero
la construcción filosófica, digamos, cosmogónica, digamos, de los mayas, de los incas, de los aztecas, lleva a ese entendimiento, digamos, es decir, ya no, es decir, del otro como era la filosofía hindú o china, sino que la integración del todo. Bueno, dicho eso, nuestra filosofía, lo que vamos a desarrollar de acá hasta fin de año, no tiene nada que ver ni con la filosofía hindú, ni la china, ni la los pueblos originarios, sino que va a tener que ver con la filosofía occidental. La filosofía crítica latinoamericana critica la filosofía occidental, o sea, se construye en base a la construcción del otro, pero es decir, desde la periferia, ¿sí? Eh, entonces, dicho eso, vamos a lo que es la filosofía occidental. Bueno, es decir, antes de ir propiamente a la filosofía occidental, hay que ver, es decir, que la filosofía latinoamericana se construye en el pensamiento situado, digamos, ¿sí? Es decir, la filosofía occidental se va a desarrollar sobre el ser, ¿sí? Mientras que la filosofía latinoamericana se va a desarrollar en el estar, ¿sí? Si ustedes ven el verbo to be en inglés, es ser o estar, ¿sí? Y decía ahí Rodolfo Kusch que ser o estar para ellos es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos están en el centro, digamos, y Europa está en el centro. Entonces, cuando ellos se preguntan to be, don't to be, es decir, ser o no ser, eh, ellos en realidad se están preguntando, es decir, sobre el ser y no sobre el estar, porque ellos ya saben dónde están, digamos, ¿sí? En cambio, América Latina, que es, tipo, no está en el centro, antes de preguntarse sobre el ser, tiene que preguntarse dónde está, ¿sí? Entonces, antes de la pregunta, ¿qué soy? ¿Qué puedo ser? ¿Qué debo ser? La pregunta es, ¿dónde estoy y para qué estoy? ¿Sí? El paradigma cambia ahí, ¿sí? Y esa pregunta, que es de origen filosófico, se puede trasladar a la praxis, ¿sí? Es decir, ¿dónde estoy y para qué estoy? Eh, Después sí viene la pregunta sobre el ser. Bueno, dicho eso, vamos a la filosofía occidental, digamos, ¿sí? ¿Dónde se empieza? Y se empieza, digamos, con el mundo presocrático, digamos, ¿sí? La filosofía se empieza a desprender de las explicaciones mitológicas, ¿sí? Las explicaciones mitológicas, es decir, tipo, explicaban, digamos, el tema de la lluvia, el tema de las mareas, el tema del día, la noche, las estaciones, con los mitos griegos, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, el mito eh, de Gea, es decir, tipo, en la cual eh, es decir, tipo, es decir, tipo, se enlaza, digamos, con Cronos, el padre de muchos dioses, y así que se iba devorando Cronos, el devorador de sus propios hijos, digamos, o sea, hay una metáfora ahí, digamos, de Cronos tiempo, es decir, tipo, que iba teniendo hijos con Gea y iba desarrollando diversos dioses, digamos, ¿sí? Después vienen los dioses del Olimpo que derrocan, digamos, a Cronos, y es decir, va generando, digamos, es decir, tipo, Poseidón, el dios del mar, es decir, tipo, Zeus, dios del Olimpo y del trueno, digamos, sí, bueno, y toda esa mitología va explicando, digamos, es decir, diversos fenómenos o va explicando las estaciones, el día, la noche, es decir, el rayo, las tormentas, las mareas, es decir, tipo, es decir, son explicaciones de la fenomenología de manera mitológica. ¿Qué hacen los presocráticos? Se empiezan a buscar una explicación de orden más lógica o de manera más, eh, es decir, de lo que ven, van tratando de darle sentido, digamos, una explicación no mitológica. Digamos. Entonces, así es como surge la filosofía occidental. El primero de ellos ahí yo me remito a que lean, digamos, todos los presocráticos, pero me voy a quedar con tres de ellos, ¿sí? Con Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso y con Parmínides, ¿sí? Estos primeros dos autores, Tales de Mileto y Heráclito de Éfeso, uno habla, digamos, de que el origen de todo tenía que ver con el agua,
mientras que para Heráclito el origen de todo tenía que ver con el fuego. ¿Sí? Ambos autores, es decir, tanto el agua como el fuego, hacían de que las cosas estén en permanente cambio, digamos, ¿sí? Una de las frases de Tales de Mileto tenía que ver con que nadie puede bañarse en el mismo río dos veces, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es decir, el agua fluye hacia el mar, digamos. Entonces, por más que el río era el mismo, es decir, tipo, el río donde uno se metía dos veces no era el mismo, digamos. Entonces, ese fluir del agua, es decir, impregnaba a todas las cosas, digamos, ese cambio, digamos, ¿sí? Es decir, ellos veían, por ejemplo, en un lugar muy frío, es decir, cuando uno exhalaba vapor, salía agua, digamos. Entonces, Tales vive, digamos, en un tiempo en Egipto, antes de Grecia, y él veía donde estaba el río Nilo, había vida. Más allá de donde no había agua, es decir, tipo el desierto, no había nada, no, no había vida, digamos, ¿sí? Entonces, todo eso le indicaba, digamos, que el origen de las cosas tenía que ver con el agua. En su entendimiento, hacía que ese fluir del agua hacía que estaba en permanente cambio, las cosas cambiaban, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué tipo, el árbol crece, nace, se desarrolla y tipo, se reproduce y muere? ¿Sí? Es decir, tipo, es decir, el cambio, es decir, el día a la noche, es decir, todo tenía que ver, es decir, tipo, el origen de todo era el agua y por lo tanto el cambio era lo estructural. Lo mismo pasa con Heráclito de Efeso, digamos, ¿sí? El fuego tenía que ver con todo, digamos, ¿sí? Las mismas explicaciones, el mismo entendimiento, y el fuego, es decir, tipo, no fluía, sino que transformaba, digamos, ¿sí? Todo lo que pasa por el fuego indefectiblemente se transforma, digamos, ¿sí? Pero ahí no deja de ser, digamos, ¿sí? La madera que pasa por el fuego se transforma en ceniza o se transforma, digamos, en carbón, pero es decir, tipo, es decir, cualquier cosa que pasa a través del fuego, ¿sí? Es decir, tipo, produce la transformación. Entonces, el origen de todo tenía que ver con el fuego y el final de todo tenía que ver con el fuego, digamos. Entonces, había como un ciclo de permanente cambio y que ese permanente cambio coincidía, digamos, con el pensamiento de Tales, que el ser estaba en permanente cambio, digamos, ¿sí? Más allá de los otros autores, esos son autores monistas, después están los autores que entienden, digamos, que si el fuego, el aire, la tierra y el agua, digo, es decir, se mezclaban y los elementos, es decir, le van agregando complejidades, después vienen las homerías, el Neus, ahí le digo, lean a los otros presocráticos, porque está bueno, ¿sí? eh, Aparece Parmínides, ¿sí? Parmínides de Elea y habla de que no, que el ser no está en cambio, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, que el ser es algo eterno, absoluto, permanente, que no tiene origen y que no tiene un fin, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, entonces, el ser deja de ser móvil, es decir, al entendimiento de Parmínides, y es estático, digamos, ¿sí? Entonces, eh, su frase era, digamos, el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, algo que no es jamás puede llegar a ser. Y el ser no puede llegar a no ser. Entonces, ese tipo plantea, digamos, esa discusión de lo estático. Y ahí parecería que queda trabada la discusión sobre el origen de las cosas. Digamos, ¿sí? Para uno era el cambio permanente, para otro era lo estático. Digamos, ¿sí? Y ahí, es decir, ya acelerando un poco lo que es la clase, hablamos de la aparición de Sócrates, ¿sí? Sócrates va a cambiar el paradigma de la pregunta y ya no se va a preguntar sobre, es decir, se va a preguntar sobre el origen de las cosas, pero la gran pregunta de Sócrates, y por eso son presocráticos, es en torno a la verdad, ¿sí? La verdad socrática es una verdad absoluta, ¿sí? Se puede llegar al conocimiento de la verdad, y bueno, y ahí van a ver Sócrates diciendo que sí se puede llegar al conocimiento de la verdad, va a ser muy particular, después lo vamos a ver, eh, pero enfrentados los sofistas, digamos, los sofistas, es decir, tipo, tanto eh, Protágoras o Georgias, es decir, tipo, por diversas
caminos van a sostener de que no es posible llegar a la verdad, y si se puede llegar a la verdad, tampoco importa, digamos, ¿sí? Protágoras es subjetivista, relativista, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, relativiza, digamos, el tema de la verdad, por lo tanto, no tiene sentido buscarla, digamos, ¿sí? Y Georgias es decir, tipo, eh, ¿cómo es? Es escéptico de entender sobre el conocimiento de la verdad, ¿sí? Después de Sócrates va a entender que la verdad la tiene que buscar uno mismo mediante la pregunta y la repregunta, así la construcción de la mayéutica como metodología va a hacer que uno mismo se vaya preguntando y no dando certeza hasta llegar a un punto donde encuentra, digamos, esa verdad, ¿sí? Pero es una búsqueda de carácter personal. Sócrates no escribe ningún libro justamente por eso, porque si escribir un libro o escribir conceptos, es decir, era, digamos, era cosificar, digamos, es decir, tipo, una verdad, ¿sí? Y rompía esa búsqueda, digamos, ¿sí? Es decir, Platón y Aristóteles van a tener o van a compartir ese entendimiento sobre la verdad, eh, es decir, tipo, y se van a preguntar el ser, ¿dónde está, digamos? ¿Sí? Platón le va a dar una solución a ese planteamiento que parecía sin solución entre Tales de Mileto y Parmínides, digamos, ¿sí? Y Platón lo que va a decir, el ser se construye en el mundo de las ideas, ¿sí? Él divide en dos y hace el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Es decir, tipo, dice en términos criollos, están discutiendo, es decir, tipo, sobre dos cosas que son diferentes, digamos. Es decir, tipo, el ser que cambia y que muta es el mundo de los sentidos, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, lo que yo puedo ver, percibir, oler, escuchar, tocar, es lo que, es decir, tipo, la mutación permanente. Entonces, si nosotros vemos ese álamo, ese pino, ese paraíso, y sí, es decir, el árbol va creciendo, se va desarrollando, sí, va a tener frutas o frutos, y es decir, tipo, indefectiblemente en algún momento es decir, tipo, se va a morir, digamos, ¿sí? Es decir, cualquier ser vivo, digamos, es decir, ese proceso de cambio y transformación tiene, digamos, ¿sí? Pero si en cambio hablamos del árbol como idea, ¿sí? El pensamiento del árbol es la misma que tuvo Aristóteles, la que tuvo Santo Tomás y la que tenemos nosotros, digamos, ¿sí? El concepto de árbol, ¿sí? Es abstracto y por lo tanto es eterno, inmutable, perfecto, continuo, ¿sí? Y entonces, es decir, lo que dice Platón es, están discutiendo sobre dos cosas diferentes. Es decir, ¿dónde se va a encontrar el ser en el mundo de las ideas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno va a estudiar lo eterno, lo perfecto, lo inmutable. Es decir, tipo, no tiene sentido estudiar algo que va a estar en permanente cambio. Siempre que hablan de Platón, piensen, digamos, lo que es el concepto de el amor platónico, eterno, inmutable, perfecto, continuo, ¿sí? Una ayuda de mnemotecnia. Platón habla de eso sobre, del amor sobre, en el banquete, digamos, ¿sí? El libro de Platón es el banquete. Pero también va a hablar sobre política, va a hablar sobre cómo se estructura el tema de la sociedad. Él decía que el gobierno tenía que ser por filósofos, ¿sí? Tenía un corte elitista, digamos, si se quiere. Él va a construir el liceo. Sí, el alumno de él, es decir, Sócrates, profesor de Platón, Platón, profesor de Aristóteles. Aristóteles, eh, que es palabra mayúscula, digamos, es decir, el gran pensador, desarrolló la lógica formal y así como la desarrolló, sigue hasta el día de hoy sin ningún tipo de cambio. Eso no pasa en ninguna de los otros desarrollos o pensamientos, es decir, filosóficos, científicos, ¿sí? Eh, pero más allá de eso, en torno al ser, Aristóteles rebate a su profesor diciendo, no hay dos mundos, es decir, replicó es decir, el problema por dos, digamos. ¿Por qué? Porque si, es decir hay dos mundos, es decir, no soluciona, digamos, el planteamiento, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Es decir, lo mutable, lo cambiante, sigue siendo, digamos, es decir, ahí nos sigue explicando cuál es el origen de las cosas. Y decir el mundo de las ideas tampoco explica cuál es el origen de esas ideas, digamos, si son eternas, perfectas, inmutables, es decir, cómo eran antes y cómo eran después. No, bueno, no, lo perfecto es perfecto, no tiene un antes y un después. ¿Sí? Es decir, bueno, y entonces ahí queda, digamos, trabada esa discusión, y Aristóteles lo resuelve de otra manera, ¿sí? Con su teoría, más allá ahí pusimos en el escrito todo lo que había desarrollado Aristóteles, desarrolla la teoría del acto potencia. La teoría del acto potencia dice, es decir, eso que decía Parmenides, el ser es, el no ser no es, y algo que no es jamás puede llegar al ser, ¿sí? Pero, y ahí viene la genialidad de Aristóteles. Dice, el ser es, pero tiene una potencialidad de que puede ser, y entonces, es decir, el ser tiene otra característica, ¿sí? Que no la tiene el no ser, ¿sí? El ser es, pero también puede ser, ¿sí? Entonces, el acto es lo que es, y la potencia o potentia es lo que puede ser, ¿sí? Entonces, una semilla es una semilla, digamos, pero puede ser un árbol, digamos. Y entonces, la potencialidad de árbol que hay en la semilla establece otra característica, digamos, ¿sí? Al ser. De esa manera resuelve el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, porque justamente él establece que eh, a través de los sentidos las ideas pueden ser aprendidas, ese tipo, y formadas para ese entendimiento, digamos, ¿sí? No es que hay dos mundos, sino que a través de los sentidos percibimos la realidad y la pensamos, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Platón? Las ideas se hacen con el pensamiento, ¿sí? El mundo de los sentidos con las percepciones de los sentidos, ¿sí? Entonces, Aristóteles junta esos dos, y esto que es una obviedad para nosotros, es decir, corresponde a que es un pensamiento aristotélico metido muy profundo, digamos, ¿sí? Es decir, muy en el consciente en el inconsciente de Occidente, digamos. Bueno, la última discusión que tienen, digamos, los griegos es en torno a la felicidad, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, y ahí van a haber dos corrientes, la corriente estoica y la corriente hedonista, digamos, ¿sí? La corriente estoica va a estar alejado de todo lo mundano, es decir, tipo, todos los sentidos, es decir, tipo, la felicidad. Es decir, cuanto más alejados estemos, es decir, de lo mundano, más felices vamos a estar. Es decir, esto es importante porque después el cristianismo, al ser una religión que cultiva lo estoico, digamos, ¿sí? Es decir, y la otra corriente en torno a la felicidad es la hedonista, digamos, ¿sí? Todo lo que me da placer, es decir, tipo, es decir, me hace feliz, digamos. Entonces, es decir, tipo, las grandes comilonas, todos los excesos, es decir, tipo, de los sentidos, es decir, tipo, terminan, digamos, dando placer. Bueno, es decir, la cultura del consumo, de la sociedad actual, ¿sí? Del consumo, es una sociedad hedonista, digamos, ¿sí? Entonces, esos planteamientos, digamos, en torno a cuál es el origen de las cosas, cuál es es decir, es posible o no la verdad, y el tema de la felicidad, la desarrolla la filosofía occidental, y es importante tenerlo en cuenta, y ahí cerramos lo que es la unidad uno, digamos, ¿sí? Creo que estoy justo en tiempo, en 40 minutos resumimos lo que nos lleva un mes y medio, 2 meses. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto sobre el final y por qué, si no, a los que estamos cursando, es decir, tipo, les contamos la película corta y van a ver, es decir, tipo, esto que nosotros vamos y lo trabajamos más en profundidad en clase, eh, bueno, acá lo hacemos de manera resumida. Se corta el Zoom y nos volvemos a conectar y ahí hacemos una ronda de preguntas y ya cerramos. Espero que les Bien, haya gustado. perfecto. Bueno, nos vemos. Muy bueno, sí, dale, Nos conectamos, ¿eh? dale.